Evangelio según San Juan, capítulo 11. Les invitamos a que abramos nuestras Biblias, nuestros dispositivos, los que traigan cualquier medio para escuchar y leer la palabra del Señor, ya sea su Biblia, su dispositivo. Abrámosla en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, el verso 21. Y leo la escritura que dice de la manera siguiente. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Te bendecimos en esta mañana, Señor, en esta tarde ya quizá de domingo, Padre, por esta oportunidad, este privilegio, Señor. Señor, siempre cada oportunidad que nos das para llevar el mensaje o predicar tu palabra, Señor, abres una puerta nueva para aquellos que no te conocen, para aquellos que no, Señor, quizá han tenido algún contacto o alguna relación contigo, Señor, a través de tu palabra. Y rogamos, Señor, que a través de este mensaje tú puedas llegar hasta esa intimidad con esa persona, Señor, con aquel o aquella, Señor, que no te conocen, para que puedan recibirte, Padre. Recibir este mensaje, Señor, y salgan de esa prisión, salgan de esa cadena, Señor, salgan de esa opresión y vengan a tus pies, Señor, rendidos a reconocerte, Señor, pidiendo misericordia, pidiendo perdón, arrepentidos, Señor, por el tipo de vida que han llevado, Señor. Te damos las gracias, Padre. Háblanos a nosotros ya como creyentes, que permanezcamos firmes y fieles a ti, Señor. Que podamos poner, Padre, prioridades en orden, Señor, y que sigamos adelante confiando en ti solamente. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Dios. Amén. El tema que vamos a estar desarrollando en esta tarde ya lleva por título: el trabajo duro de creer. El trabajo duro de creer. Quizá creer sea uno de los trabajos, espiritualmente hablando, más difíciles, más duros, más que produce, que cuesta en realidad, hermanos, valga la redundancia, el creer. Y probablemente, hermanos, porque a las personas les da pereza quizá ejercitar la fe, o simplemente porque no quieren esforzarse en creer. Porque el hecho de creer, hermanos, no es simplemente decir yo creo y ya. No es algo que te cae, no es algo que viene a ti, no es algo que puedes obtener fácilmente, sino que
hay que ejercitar, hay que trabajar para creer. Es como, hermanos, cuando probablemente una persona ha fallado constantemente en alguna circunstancia de la vida, ¿verdad? Y cuando se le da una oportunidad, o más bien pide una oportunidad para que se le vuelva a creer en ese aspecto, cuesta trabajo, ¿verdad? Aquí en este país se maneja un sistema, ¿verdad?, para creer en las personas que se llama crédito. Y aunque la persona no conozca digamos, al dueño de algún, vamos a mencionar un dealer, una concesionaria de autos, no va a llegar una persona y dice, yo quiero un auto y quiero que me lo den con esas características, y la persona que lo está vendiendo lo va a otorgar simple y sencillamente porque esa persona llegó. Porque no va a creer en él, porque él quiera el auto, a menos que llegue con el efectivo y lo pague al contado o cash. Pero si lo quiere a crédito, lo que van a hacer es que van a revisar su récord de crédito, y entonces después de revisarlo, la persona creerá si está en la capacidad de poder pagar ese auto. O sea, no es fácil, hermano, que una persona llegue a un lugar y diga yo quiero esto y sencillamente se lo entreguen. No, es difícil. Ahora, imagínense esa situación aplicándola a lo espiritual. O sea, el creer, hermano, en Jesucristo no te va a llegar de la noche a la mañana. Creer en sus promesas no van a ser simplemente, hermano, decir, yo creo en Jesús y ya, todos los beneficios vienen a mí. Porque entonces no vendría, hermano, a tener caso en nuestra vida como creyente, hermano. Pero cuando nosotros llegamos a creer en Jesús, logramos creer verdaderamente en el Señor, hermanos, entonces los beneficios de creer en Jesucristo van a venir a nosotros, y no beneficios materiales, ¿verdad? Porque en algunos lugares, hermano, cuando les hablas de creer y les dices vas a tener sanidad, vas a tener salud, vas a tener prosperidad, vas a tener economía, entonces la gente empieza a creer porque le van a decir, le estás diciendo que vas a recibir algo. Pero cuando se trata de creer sin recibir algo físico, allí cuesta, hermanos. Y es en el caso que se encontraban Marta y María, las hermanas de Lázaro. Cuando Marta se encontró con Jesús, su hermano ya tenía 4 días, hermanos y amigos, no solamente de estar muerto, sino tenía 4 días de estar en el sepulcro. O sea, Lázaro ya estaba más que muerto. Si quieren verlo de esta manera, a lo mejor siendo un poco ásperos en el comentario, Lázaro ya le empezaban a salir los gusanos. Porque ya 4 días de muerto, o sea, imagínense en ese tiempo, yo creo y estoy casi seguro de que el cuerpo de Lázaro no le habían hecho nada. Hoy en la actualidad existe que los preparan o que le sacan todo lo de adentro y lo rellenan de esponja para que aguante un poco el cuerpo. Y estoy solamente parafraseando el relleno. Pero para que el cuerpo aguante bastantes días y no se empiece a oler mal. Pero Lázaro llevaba 4 días de muerto y llevaba 4 días en el sepulcro. Entonces, cuando Marta se acerca a Jesús, ¿verdad? Y él le dice, hermanos, en el verso 25, le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es allí, en ese instante, hermanos, donde empieza el trabajo duro de creer. Porque quizás te puedan decir, me duele la mano, y tú digas, ¿crees que si yo te sobo te vas a curar? Algo simple y sencillo. Y uno puede decir, sí, yo lo puedo creer. Pero cuando se trata de la muerte, cuando se trata de creer que Jesús tiene el poder para levantarnos de la muerte, es allí donde empieza el trabajo duro de creer. Cuesta creer.
Marta y María se encontraron en una situación controversial y es lo que vamos a ver ahorita en dos puntos que tengo solamente para este domingo. María con su falta de fe para creer y por un lado y por el otro lado como que quería aplicar la fe también, hermano, se encontraba en esa situación difícil, en esa situación controversial, en ese punto donde creo o no creo. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, en esta tarde, perdón, hermanos. Y el primer punto que quiero que veamos es cómo había una controversia en María en creer. Y lo vamos a ver en dos versos. Si quieren, vayan conmigo, por favor, al versículo 3 de este capítulo 11. Porque la mayoría de las personas dicen que creen cuando las cosas o los acontecimientos que están sucediendo a su alrededor no rebasan su capacidad, valga la redundancia, hermano, de creer o creíble. Pero cuando las circunstancias pasan esos límites, es allí, hermanos, donde empieza el trabajo duro. Y vamos a ver esta controversia, hermanos, en el versículo 3 de este capítulo 11. Y analicen conmigo lo que vamos a leer. Versículo 3 del capítulo 11 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Qué vemos en este versículo 3 simplemente o así por encima? ¿Qué vemos? Vemos que estas mujeres creían en Jesús. Pero fíjense el punto. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. En otras palabras, diciéndole al Señor: Señor, ven a sanarlo. Está vivo. Todavía hay chance. Es allí, hasta este punto, no cuesta mucho creer. Hasta este punto, quizá Marta y María todavía decían: se puede hacer algo. Porque conocían lo que Jesucristo estaba haciendo. Y ellas mismas quizá probablemente vieron al Señor haciendo milagros y sanidades. Pero ahora en el versículo 21, vean lo que dice. De este mismo capítulo 11. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Ven cómo hay una controversia aquí? O sea, ¿crees o no crees? O sea, dependiendo el nivel del problema, es que vamos a creer. Dependiendo de la situación en la que nos encontramos, es que vamos a creer. Aquí hay una controversia. O sea, aquí simple y sencillamente crees o no crees. Y es lo que cuesta trabajo en realidad. Eso es lo que cuesta, hermano. ¿Qué es lo que estaba pensando Marta y María cuando Lázaro estaba vivo? Ellas pensaban probablemente todavía hay una oportunidad, todavía el Señor puede intervenir, todavía Jesús puede hacer algo. Pero cuando ya Jesús aparece, Lázaro estaba muerto. Entonces, esta expresión de ellas, si hubiese estado aquí, ¿qué implica? ¿Qué nos da a entender? ¿Que la fe bajó? ¿Que la credibilidad de ellas desapareció en Jesús? Si hubieras estado aquí, ¿cómo cambia la manera de pensar con la gente? Miren, ¿cómo es? Si la gente puede ver las cosas, puede creer. Si la gente no puede ver las cosas, no va a creer. Si se te aparece fulanito de tal... Miren, alguien hizo un comentario, y esto fue hace unos días que escuché. Si se te aparece quizá la imagen de cierto personaje, para no que se sientan mal nuestros amigos de la religión popular, si aparece cierta imagen en algún comal, o en algún árbol, o en alguna chorreada que cayó en la pared, y le dan atributo a cierto personaje de cierta religión, la gente lo cree porque lo está viendo allí. Y dicen, el poder de Dios se manifestó en el comal, en la cazuela, en la pared, en el árbol, en la chorreada, en lo que ustedes quieran. ¿Sí o no? Porque lo están viendo.
Pero cuando le dice uno, Jesucristo te puede hacer el efecto que tú no crees, hermano, la gente necesita verlo para creer. Marta y María mandaron a Jesucristo un mensaje cuando Lázaro estaba vivo, porque ellas creían que el Señor lo podía sanar estando vivo. Pero cuando Lázaro está muerto, todas sus esperanzas, entre comillas, de ellas se perdieron, se acabaron. Entonces, hermano, esto es controversial. El punto aquí es, o vamos a creer o no vamos a creer. Y eso es lo que cuesta trabajo. Yo puedo decirles, hermano, yo creo que estamos haciendo la obra del Señor, ¿verdad? Y no hacer nada. Entonces, ¿en qué estoy creyendo? Yo creo que estamos haciendo la obra del Señor porque la estamos haciendo. Porque estoy trabajando en ella, porque estamos aplicando tiempo, ¿verdad? Pero simplemente, hermano, por el hecho de decir yo creo, no va a aparecer nada. Hay que trabajar para creerlo. Hay que trabajar para creerlo, hermano. Hay que estar constantemente trabajando para creerlo. Probablemente digan, pero ¿cómo yo tengo que hacer para creer? ¿O cómo tengo que ejercitar mi fe para yo poder creer? La Escritura dice bien claro, si alguno está falto de fe, pídale a Dios que con seguridad se la dará. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a creer nosotros si nosotros nunca agarramos la Biblia? ¿Cómo le vamos a creer al Señor, hermanos, si nunca escuchamos algo que esté relacionado con el Señor? Marta y María creyeron en lo fácil, pero lo difícil estaba costando trabajo. Lo que estaba aquí, hermano, fíjense cómo estas mujeres, en un momento de su vida, quizá depositan toda la confianza en Jesús, pero pocos instantes después le quitan toda la confianza al Señor. Literal. Si hubieras estado aquí, Jesús, o sea, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Ya Lázaro ya se murió, ya los gusanos se lo están saboreando. Hermano, piense que el punto aquí es, ¿cómo cuesta creer? ¿Cómo cuesta creer? Una iglesia o un lugar donde te están prometiendo que vas a tener sanidades y prodigios y milagros y que rayos y centellas van a caer, hermano. La gente le gusta ver, la gente le gusta oír. Mientras no tengas tú que aplicar la fe. Ese es el punto aquí, hermano. Porque Lázaro enfermo representaba una posibilidad, pero Lázaro muerto se acababan las posibilidades. Entonces, ¿qué tendrían que hacer Marta y María con Lázaro? Agarrar su muerto y acabarlo de enterrar. Ya estaba enterrado. Seguir llorando para que Lázaro resucitara. Hermano, miren, estas mujeres eran religiosas porque Jesús les dijo, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, porque ellas creían en la resurrección. Ellas lo creían, estaban seguras que en los postreros días iba a resucitar. Ellos no pensaban que Jesucristo estaba hablando en un tiempo presente. Vamos a ver, hermanos, cómo el que cree, o para el que cree, hasta la muerte no lo va a vencer. Cuando Marta y María mandaron el mensaje a Jesús, hermano, para que viniera a ver a su hermano, creo que ellas pensaron que Jesús vendría en el instante. Yo creo que ellas dijeron, porque fíjense, el mensaje, pongan atención al mensaje y escuchen las palabras de ellas. Versículo 3 del capítulo 11. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, porque un mensaje rápido y sencillo yo creo que hubiera sido, Señor, Lázaro está enfermo. ¿Sí o no? Si parafraseamos un mensaje rápido para avisar que alguien está enfermo. Señor, Lázaro está enfermo, ¿verdad? Pero lo que ellas dijeron, por lo cual nosotros podemos especular que ellas pensarían, o pensaban, mejor dicho, que Jesucristo vendría quizá volando. Fíjense lo que ellas dijeron. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas. He aquí el que amas. O sea, date prisa, está muy enfermo tu amigo que tanto amas. Hermano,
Si es nuestro hijo y nos dice nuestro hijo está bien enfermo, al que tú amas tanto, al consentido, digámosle, o al que no sea el consentido, pero es tu hijo, hermano, nosotros saldríamos disparados, ¿sí o no? Saldríamos corriendo, iríamos volando si es posible, hermano, para estar a los pies de nuestro hijo o en el lugar donde él se encuentra o no sean, no importa si sea nuestro hijo, bueno, el familiar que sea, pues, ¿verdad? Pero estas mujeres estaban confiadas de que Jesús iba a venir al instante, que Lázaro iba a ser sano, que Lázaro no iba a morir. ¿Pero qué pasó? Jesús no vino al instante. Jesús no apareció. Lázaro murió. Y según ellas, ya no hay nada que hacer. ¿Qué trabajo es allí? Creer. Cuando te dicen ya no hay nada que hacer. Cuando te dicen quizá el cáncer es terminal. Cuando te dicen ya no hay esperanza para ti o para tu familiar. Allí ya no. Allí ya no. Miren, nosotros trabajamos con una persona que hace unos años, no muchos años, pero algunos años ya, recién habíamos empezado a trabajar con ella y su nieto se acababa de morir. Y su nieto era creyente. Su nieto era sí, creyente. Era un muchacho joven. Y ella, entre comillas, era creyente también. Pero una vez hubo un comentario con mi esposa que ella le dijo que ya no podía creer en Dios porque no había sanado a su nieto de cáncer. Entonces, vino a mi mente esto porque así pasa. O sea, mientras las cosas no se salen de nuestro alcance, nosotros creemos. Yo les puedo preguntar, ¿cuántos creen en Jesús? Todos, vamos a levantar la mano. Pero ¿cuántos creen que Jesús puede levantar de los muertos? Allí aplica otro tipo de fe, no nomás de decir sí. Allí aplica que uno tiene que creer aunque uno no lo vea. Marta y María creían que Jesús podía sanar a su hermano, sí lo creían, por eso le mandaron el mensaje. Pero cuando Jesús llega tarde, entre comillas, para ellas, ya no hay nada que hacer. Entonces, nuestro tipo de fe tiene que cambiar en el Señor. No creo que las cosas sean así. Es allí donde nosotros tenemos que trabajar para creer. El verso 21 dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hermano, fíjense que nosotros, todos y cada uno de nosotros, aunque estamos aquí en la congregación, estábamos muertos. Hoy estamos vivos, gracias al Señor, pero nosotros caminábamos muertos. ¿Por qué caminábamos muertos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Sin vida y sin esperanza, pero caminábamos. Efesios 2:1 dice, y os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Cada uno de nosotros, hermano, estábamos muertos. Hermano, si uno es creyente y uno empieza a llegar a la iglesia y uno empieza a pedir al Señor por el padre, por la madre, por el hijo, por la hija, por el primo, por la prima, por el hermano, hermano, es difícil. Porque están muertos en sus delitos y pecados. Decirle, Señor, sánalo de una calentura, de una gripe, es fácil. Pero decirle, sánalo de su muerte espiritual. Sácalo de esa muerte espiritual en la que se encuentra. Hermano, nosotros, cada uno de nosotros tenemos un tipo de muerte diferente. Muertes, hermanos, que apestábamos. Espiritualmente hablando, hermano. ¿Cuál era nuestra muerte, hermano? Nosotros pensemos, analicemos en qué muerte nos encontrábamos nosotros. Y que aún estando en ese tipo de muerte, hermano, o en esa condición de muerte, hermano, había alguien que estaba allí pidiendo por nosotros. Que saliéramos de esa condición. Que no viviéramos más en esa situación. ¿Por qué, hermano?
Porque anhelábamos que esa persona recibiera la vida igual que la que estamos recibiendo nosotros, o que recibimos en ese instante, hermano. San Juan 5:25 dice, hermano, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. La hora es, hermanos, cuando los muertos escuchen, y no está hablando de los muertos del sepulcro, está hablando de los muertos que caminan. Cuando los muertos, dice, la hora es y la hora viene, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Cuando la predicación de la palabra te está anunciando que todavía hay vida para ti. Cuando el mensaje de Jesucristo te está diciendo que todavía hay esperanza para ti. Cuando, hermano, Jesucristo te habla a través de su palabra y tú puedes oír su voz, aunque estés muerto. Dios te puede sacar de esa condición. El punto, hermano, es que esto cuesta trabajo creerlo. Cuesta trabajo creerlo, no todo el mundo lo puede creer ni lo quiere creer. Hermano, si te dicen que se te apareció fulanito de tal y que quiere hacer una procesión, todo el mundo va para allá porque eso es fácil. Eso es fácil, nada más de ir y amontonarse. Pero cuando se trata de creerle a las promesas de Dios, cuando se trata, hermano, de aplicar toda la fe que tengas y respaldada por la palabra, eso cuesta. Porque no vas a aplicar fe bíblica sin oír su palabra. Y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y escuchen, dice, y los que la oyeren vivirán. Los que oigan la voz de Dios van a vivir. Esto no es fácil. Es fácil leerlo porque tenemos una Biblia o un dispositivo. Leerlo es fácil, pero oír la voz de Dios y decirle al Señor, sí, Señor, yo creo en tus promesas, eso no está tan fácil. Eso cuesta trabajo. Hermano, miren, yo me pongo a pensar y cuando estaba haciendo, yo recordaba hace unos años atrás, cuando miraba la condición de algunos que están aquí. Y yo le decía al Señor, Señor, está duro esto, pero yo sigo creyendo en ti. Yo no sé cuándo. Miren, de verdad, yo había momentos que decía, yo ya no voy a decir nada, solamente me voy a aplicar a creer en tu palabra, Señor. Y no decía yo más nada. Y yo creía, hermano, nosotros podemos ver, y creo que nosotros mismos somos testigos del poder de Dios, ¿verdad? Y aunque hoy lo vemos visible y físicamente, hermano, pero hubo un momento que nos costó trabajo que probablemente él o ella saliera de esa condición en la que se encontraba. Porque cuesta trabajo creer eso. Porque, hermano, es más fácil que te curen de una sanidad con un Tylenol, ¿no? O con un tecito, a que te curen, hermano, de una muerte espiritual. Eso cuesta trabajo, hermano. Y eso es lo que Marta y María les costaba con su hermano. Lázaro ya estaba muerto. Ya no había más nada que hacer según las especulaciones de ellas, hermano. Entonces, en el verso 24 dice, Marta le dijo, porque Jesús le había dicho ya anteriormente, ¿verdad?, que su hermano iba a resucitar en el versículo 23. Y en el verso 24 Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, esta mujer creía en la resurrección, pero no creía ella que Lázaro iba a resucitar al instante. O sea, hermano, miren que cuesta creer porque la religión se atraviesa. Cuesta creer porque los prejuicios del qué dirán. Cuesta creer porque las cosas materiales se atraviesan también. Porque quizá nuestra humanidad o nuestra carnalidad simplemente, hermano, se interfieren en que nosotros podamos creer como conviene. Para que nosotros podamos tomar la decisión más importante en nuestras vidas, que es creer en Jesús. Pero el verso 25 y el 26 dice de este capítulo 11, Jesús le dijo, yo soy, o sea, esta mujer le dice a Jesús, sí, yo sé que Lázaro va a resucitar en los postreros días, o sea, a saber cuándo va a resucitar, pero creemos que va a resucitar. Verso 25 le dijo,
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y verso 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí aplica, hermano, lo que les estoy diciendo. Cuando Jesús les dice, esto es lo que cuesta trabajo. Lázaro está muerto, bien muerto. Y yo sé que está bien muerto. Y él está diciendo, ¿crees que va a resucitar? Sí, yo sé que en los postreros tiempos, sí. Yo soy la resurrección en la vida. Aquí delante de ti tienes al que va a resucitar a tu hermano. Le estoy parafraseando. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice el Señor, ¿crees esto? Hermano, ¿no cuesta trabajo esto, de verdad? Sí cuesta trabajo. No es fácil. Nosotros no tenemos quizá un hermano o un amigo o un familiar que amamos tanto que esté muerto y que nos digan, el Señor lo va a levantar. No lo tenemos. Pero Marta y María se encontraron en una situación así. Y el Señor les dijo a ellos, ¿crees esto? O a ellas, mejor dicho, ¿crees esto? Hermano, todos los que creen en Jesús vamos a resucitar un día. Todos los que creemos en Jesucristo, si nos llega la muerte antes de que Él venga a levantar a la iglesia, vamos a resucitar un día. El punto es, ¿crees esto? El punto es, ¿crees esto? Algunos no van a creer porque quieren verlo. Miren, la religión le preguntas a algunos, ¿y cuando mueras a dónde vas? Pues nadie sabe. No sabemos bueno, según como me haya portado. Y basan su seguridad, entre comillas, en lo que probablemente hayan hecho. No basado en los méritos de Jesucristo. Esa es la diferencia. Nosotros creemos en Jesús y estamos firmes y creemos que si morimos nos va a levantar. Pero hay una seguridad que de sus manos nadie nos va a arrebatar. Que estamos seguros en las manos del Señor. San Juan 5:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo aquel que el Señor le ha entregado al Hijo va a resucitar. Todo aquel que le ha rendido su vida al Hijo de Dios va a resucitar. San Juan 11:34 y 35, hermano, porque esto es difícil, es duro de creer. Dice, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el verso 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Porque verdaderamente Jesús amaba a Lázaro. Hermano, y quítale el nombre Lázaro y pon tu nombre allí. Y mira cuánto te ama el Señor. Y algunos le dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te lo estoy diciendo? Verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, fíjense la escena, o imagínense esta escena, hermano, el sepulcro allí, el muerto allí, los chillones acá, y Jesús mirando al Padre y diciéndole, Padre, gracias doy por haberme oído. Gracias te doy, Padre, por haberme oído. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de esta multitud que está alrededor, dice, para que crean que tú me has enviado. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro, ven fuera. Allí es el punto difícil de creer, hermanos y amigos. Porque Jesucristo te está llamando como a Lázaro. Que salgas de esa condición en la que te encuentras. Que salgas de esa muerte espiritual en la que estás.
Que pienses que la religión no te va a salvar. Que pienses que fulano de tal. No, aquí el único que te puede salvar es aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Dice el verso 44, escuchen, y esto es para ti. Y el que había muerto salió, dice, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Verso 45, y escucha estas palabras, porque aunque sea difícil de creer, aunque sea duro de creer, no es imposible. Verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Habiendo Jesús hecho todo lo que hizo, entonces creyeron en él. Les costó trabajo porque tuvieron que ver. Esta gente miró a Lázaro caminando después de haber estado. Imagínense, hermano, esta escena, imagínense esta situación. Esta gente estaba llorando. Dice que lloraba Marta y María, y los que amaban a Lázaro o las familias cercanas de Lázaro también estaban llorando, acompañando el dolor. Pero cuando vieron a Jesús que sacó a Lázaro a Lázaro muerto del sepulcro, entonces creyeron en él. Nadie pudo creer antes a la promesa del Señor. Nadie pudo creer antes cuando él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Hasta cuando ya tuvieron a Lázaro vivo, entonces creyeron. Hermano, pero el punto no importa, aquí verdaderamente no importa si es antes o después. El punto es que escuches que Jesús te está hablando hoy. Este es el punto en realidad. Y esto es lo duro, lo difícil, lo que cuesta creer en Jesús. No es el hecho simplemente de decir: yo nací en tal religión. No, porque esto implica trabajo. Implica que tú tienes que dejar muchas cosas. Implica que probablemente tu familia, tu propia familia, te va a rechazar. Implica probablemente que a lo mejor todos aquellos que tú pensabas que eran tus cercanos se van a volver ahora tus lejanos, porque estás aplicando la fe en Jesús. Pero todo eso va a ir cambiando poco a poco a medida que tú depositas la confianza en el Señor. El Señor te va a hacer creer y te va a fortalecer tu fe, y te va a hacer creer que aunque todos te dejen, Dios jamás te dejará. Ese es el punto. Cuesta creer, pero no es imposible creer en el Señor. Es difícil al inicio, pero cuando ya tú has creído, todas las cosas se van acomodando en tu vida. Todas las cosas se van acomodando en tu vida, porque Jesús está contigo. El Rey de Reyes y Señor de Señores va contigo y te va acompañando. Y aunque sea difícil de creer al principio, después tú vas agarrado de la mano, y el que está en su mano, nadie lo arrebata. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta tarde, Dios, porque yo sé que es bien difícil, Señor. Personalmente te lo digo, Señor, al principio me costaba soltar muchas ataduras, soltar muchas quizás cadenas que llevaba uno. Cuesta trabajo, Señor. Pero cuando ya uno ha tomado la decisión, Señor, ahora agarrado de ti, las cosas empiezan a cambiar de rumbo, Señor. Por eso te damos las gracias a hoy, que ya estamos seguros nosotros. Probablemente haya más de algunos, Señor, que no está en tus manos y que a lo mejor le cuesta trabajo creer, Señor. En esta hora, Padre, pedimos que trabajes en su vida. Rogamos para que tu Espíritu Santo ministre sus vidas. Aquellos que a lo mejor estarán escuchando este mensaje más tarde, Señor, a través de los medios, y que a lo mejor están batallando en que creo o no creo, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje con ellos, con ellas, Señor, para que vengan a tus pies, y así como Lázaro, Señor, vengan fuera de su muerte espiritual. Si tú quieres creer en el Señor en esta hora, allí donde estás, solamente cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Y dile: Señor Jesús, en esta hora, Señor, reconozco que he sido incrédulo o incrédula.
Reconozco, Señor, que no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo. Reconozco que he andado muerto en mis delitos y pecados. Reconozco que sin ti, Señor, no hay nada que yo pueda hacer. Tú eres la resurrección y la vida, Señor. A hoy lo sé. Tú eres el único que puede sacarme de esta condición, Señor, y me cuesta trabajo. Pero quiero creer, quiero empezar a creer en ti, Jesús. Por eso en esta hora yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad. Te pido perdón por todo lo que he hecho, Dios. Me someto a ti, Dios. Te pido perdón, discúlpame por haberte ofendido, haberte fallado tanto tiempo, Señor. Pero ahora, Señor, quiero ser un creyente y no ser un incrédulo o una incrédula. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame a ser fiel y a congregarme, Señor, en una iglesia donde yo pueda escuchar tu palabra y crecer en el conocimiento de ella. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.